¿Cómo se desarrolló la conquista de las Islas Marianas? ¿Los chamorros fueron agentes pasivos en la colonización de las islas? ¿Cómo se ve el periodo español entre los chamorros y la historiografía mariana? Soy David Cot y hoy en Memorias Hispánicas veremos la resistencia y rol activo de los chamorros en la formación de la sociedad de las Marianas españolas y la influencia de la leyenda negra en la memoria del periodo colonial español. Memorias Hispánicas. Desde la primera visita de europeos con la expedición de Magallanes en 1521 hasta la llegada del jesuita Diego Luis de Sanvítores en 1668, pasaron más de 100 años de contactos intermitentes entre españoles y chamorros, ya fuera por el galeón de Manila, que paraba en el archipiélago para reabastecerse, como por naufragios, como el que llevó, por ejemplo, a Fray Juan Pobre de Zamora a recopilar información sobre los chamorros en perspectivas de su evangelización, y otros náufragos que se quedaron para siempre a vivir entre los chamorros. Legazpi, antes de ponerse a conquistar Filipinas, hizo posesión formal de las Islas de los Ladrones en 1565, como eran conocidas entonces, Islas de los Ladrones. Pero al no tener recursos de interés, no fueron ni colonizadas ni evangelizadas, y antes de la verdadera colonización también fueron visitadas por exploradores ingleses y neerlandeses para abastecerse y comerciar como hacían los españoles. Los chamorros desarrollaron buenos conocimientos de navegación y de trabajo con estructuras megalíticas, cultivaban cocoteros, ñames, frutipán, taros y arroz, recolectaban frutas, pescaban mucho y capturaban moluscos. Y los hombres se iban desnudos y las mujeres solo se tapaban las partes íntimas. Desconocían la escritura, no tenían acceso al hierro antes de la llegada de exploradores europeos, no disponían de riquezas minerales ni tampoco tenían muchos productos agrícolas ni ganaderos de otros continentes. Los chamorros en época precolonial vivían en aldeas de entre 50 y 1000 personas, con una población estimada en total de entre 20.000 y 30.000 chamorros antes de la colonización española. Y nunca hubo una autoridad central, sino que cada aldea tenía sus jefes con poderes muy limitados. En cuanto a la guerra, usaban hondas y lanzas, solía haber conflictos entre aldeas chamorras y alianzas temporales, pero tenían un modo, ritual de hacer la guerra, y los choques violentos no se solían saldar con más de 1 o 2 muertos. La religión chamorra se orientaba al culto de los ancestros, como muchas otras religiones oceánicas, mediante mediums conocidos como macanas que facilitaban la conexión con los espíritus ancestrales, que se suponía que les daban fuerza a sus descendientes. Los descendientes conservaban los cráneos descarnados para establecer así contacto con sus ancestros y recibir su protección. Y a ellos se les podían añadir divinidades mayores relacionadas con la creación del mundo o los malos espíritus del bosque. En el periodo precolonial, en la sociedad chamorra, eran muy importantes las guma uritao, o casas de solteros, separadas de los poblados de hombres y mujeres casados. En las guma uritaos, los jóvenes perfeccionaban tareas como la pesca, navegación o la guerra, y de ahí también eran introducidos en la sexualidad con unas jóvenes con acuerdo previo con los padres a cambio de algunos regalos. Esto luego fue visto por los jesuitas como algo peor que la prostitución, porque encima involucraba a los padres, por lo que fueron de las primeras cosas que destruyeron los jesuitas. Los chamorros tenían una sociedad matrilineal, es decir, las líneas y adscripciones familiares derivaban de la mujer y los hombres iban a vivir a las aldeas de sus esposas. El jefe de cada aldea era el hombre del linaje materno de mayor prestigio, y estos jefes respetados, aunque con autoridad limitada, eran conocidos como chamorri, de ahí que se haya generalizado ese término para toda la población nativa mariana. La sociedad chamorra precolonial se dividía en 2 grandes bandos en base a esos clanes matrilineales chamorros: los managachán, de bajo estatus y que vivían en el interior de las islas, y los mataos, que de mataos tenían muy poco porque eran los de mayor estatus y vivían en la costa, con acceso a buenas zonas donde pescar y comerciar con otras potencias ultramarinas. Los contactos esporádicos entre españoles y chamorros iniciaron ya un proceso de etnogénesis del pueblo chamorro, es decir, ya iniciaron cambios, porque los mataos monopolizaron el comercio con los españoles y el acceso al hierro y a otros bienes de prestigio. Y esto no hizo más que incrementar las tensiones entre las jefaturas chamorras.
En la década del 1660, el padre jesuita Diego Luis de Sanvítores usó sus contactos con la corte imperial para convencer a la reina regente Mariana de Austria para apoyar la iniciativa jesuita de evangelizar las Islas de los Ladrones. Y por su apoyo fueron rebautizadas como Islas Marianas, un archipiélago cuya mayor isla es el Guam. Un poco más arriba están Rota, Tinian y Saipan, y más al norte hay unas pequeñas islas que en aquella época ya estaban poco habitadas. Conocedores de la realidad política descentralizada y dividida en jefaturas de las Marianas y de la dispersión de sus aldeas, los jesuitas pidieron una copia del libro Conquista Espiritual de Paraguay, para así emular el ejemplo de las misiones y reducciones jesuíticas. Sin ir acompañados aún de soldados, los jesuitas llegaron a las Marianas con una visión del buen salvaje, humilde y no corrompido, pues ni por las riquezas materiales ni por otra religión como la musulmana. Solo el tiempo, pero, mostró cuán errados estaban. Llegaron pues los auxiliares y jesuitas, eran un total de 31 personas. Fueron recibidos estos pues por una multitud de chamorros en Guam, con la presencia de varios jefes rivales de Guam y Rota que ofrecieron acogida a los misioneros y discutieron entre sí. Para satisfacer así sus demandas, los jesuitas tuvieron que prometer que se dividirían y visitarían todas sus aldeas. Este cálido recibimiento, pero era tan alentador para la evangelización, más que como un milagro, pues debe interpretarse como que muchos jefes chamorros valoraban muy positivamente lo que los españoles les podían ofrecer, sobre todo materialmente y para mejorar su estatus social en relación a otros clanes chamorros. En el galeón San Diego, que trajo consigo a los primeros misioneros jesuitas, había vino, trigo, harina, hierros, telas y vestidos, papel, instrumentos musicales, semillas de muchos cereales y legumbres distintas que no se podían encontrar en las islas, animales para criar y labrar la tierra, armas y herramientas para sembrar, utensilios de cocina, cruces también cristianas, o suelas también para los zapatos, entre muchos otros productos. Esta llegada repentina de tantísimos productos tuvo un gran impacto en la rudimentaria economía de las Marianas, y las conchas de tortugas que hasta ahora usaban los chamorros para sus intercambios comerciales ya se volvieron inmediatamente obsoletos y fueron sustituidas por el hierro, el tabaco y de forma menos habitual las monedas españolas para realizar esas transacciones comerciales. Con tanta abundancia repentina de cosas, pues claro, los clanes Managachán pudieron acceder a los bienes extranjeros y librarse del sistema de control social tradicional dominado por los clanes Mataos. Y este solo era el comienzo de grandes transformaciones que sufriría la sociedad chamorra. Los jesuitas, por su voto de castidad, tuvieron que rechazar el ofrecimiento de la mano de las hijas de los jefes de los clanes y eso dificultó las relaciones con las élites indígenas. Pese a ello, la naturaleza política fragmentada de las Marianas favoreció mucho a los españoles. Y el primer jefe de chamorro en aliarse con los jesuitas y convertirse al catolicismo fue Quepuja, jefe de la aldea costera de Agaña, que garantizó a los jesuitas un sitio donde edificar la primera iglesia del archipiélago. La mayor parte de los jesuitas permanecieron en Guam, dos fueron a la isla de Tinian y otro a Rota. Y la estrategia fue recorrer pues, las aldeas indígenas bautizando a niños y enfermos primero, instruyendo también a los adultos en la fe antes pero de ser bautizados y enseñando a todos pues, los rezos y cantos traducidos a la lengua chamorra. Por lo tanto, a base de entretenimiento y a base de conocer la lengua local, pues usaron eso para evangelizar a los chamorros. A los pocos meses de su llegada, los jesuitas ya habían fundado una iglesia en Agaña y un colegio para niños y otro para niñas. Aunque todo sugería que los españoles y chamorros pues, se iban a llevar muy bien, sin problemas, lo cierto es que ya en los primeros meses hubo violencia y mártires cristianos en Tinian, Saipán y Guam. Así empezaron las llamadas guerras chamorras, que fueron unos estallidos de violencia intermitentes entre los partidarios de la monarquía española y el catolicismo y sus contrarios. Esto entre los años 1670 y 1699. Igual que en las conquistas de las Indias, los españoles eran minoritarios en el lado español y no solamente había españoles, hispanoamericanos, filipinos o esclavos negros en la conquista española de las Islas Marianas, sino que también había chamorros de distintos clanes y estatus del lado español.
Del lado chamorro antiespañol había algunas jefaturas chamorras, isleños de las Islas Carolinas, algunos filipinos casados con chamorras, esclavos fugitivos negros y algunos chinos. Por tanto, es una simplificación hablar de un conflicto entre españoles y chamorros, y la heterogeneidad de cada lado y lo fluidas que podían ser las relaciones no hacen más que añadir complejidad a las guerras chamorras. Los jesuitas atribuyeron esos primeros ataques violentos a las mentiras divulgadas por un náufrago chino llamado Choco, que llevaba 2 décadas casado con una mujer de Saipán y decía que los curas estaban vertiendo agua envenenada durante el bautizo de niños y enfermos. Esta historia, que circuló sobre todo en las islas del norte y allá donde los jesuitas pues no tenían tanto contacto, parecería muy creíble para algunos chamorros, porque claro, los jesuitas priorizaban a los niños y adultos enfermos en su bautizo para asegurar así que su alma descansara en paz. Y algunos, algunos al poco tiempo pues morían, lo que no hacía más que levantar esas sospechas y reforzarlas. Esto convenció al pacifista e idealista de San Vítores que en realidad necesitaba a los soldados que había rechazado hasta el momento, si no quería que la misión fracasara, con la idea, digamos, un tanto ingenua, de que la sola presencia de algunas tropas evitaría cualquier estallido de violencia. Un novohispano fue asesinado en Agaña y eso puso ya aún más en alerta a los misioneros porque pensaban que Agaña era un lugar seguro. Arrestaron a algunos sospechosos con la intención de celebrar un juicio, pero esto fue visto por los locales como una grave ofensa, porque no estaban familiarizados con el concepto de un juicio y no entendían cómo sus invitados los trataban así. El resentimiento por la destrucción de las calaveras de los ancestros marianos o por su enterramiento forzoso y la amenaza al estatus de los macanas fueron otros motivos para el choque cultural y la resistencia violenta de los indígenas. Un notable indígena de Agaña, llamado Urao, empezó a instigar un levantamiento contra los españoles. Los jesuitas levantaron una empalizada y hubo pequeños choques ya entre atacantes y defensores durante unos meses, mientras los chamorros partidarios de los misioneros hicieron lo típico de aquella época, cuando te encontrabas entre 2 lealtades enfrentadas, que era pues mantenerse neutral sin mover el culo. El asedio terminó y llegaron 4 nuevos misioneros, a la vez que San Vítores pidió al gobernador de Filipinas más misioneros y soldados para proteger la misión. San Vítores nunca mostró una actitud vengativa, sino que perdonó a los chamorros rebeldes e intentó ganarse de nuevo su confianza y convertirlos. Urao aprovechó su libertad, porque no lo arrestaron ni ejecutaron, para ir de aldea en aldea consiguiendo apoyos contra los jesuitas. Y entonces la violencia escaló con el asesinato de 8 jesuitas, contando esto también sus auxiliares, en 1672, incluyendo la muerte del padre San Vítores. Y en febrero de 1674 otros 5 jesuitas murieron. Quizás los jesuitas habían puesto demasiado la otra mejilla y era el momento de enseñarles una lección a los chamorros. Entonces llegó con el galeón de Manila Damián de Esplana, un veterano soldado criollo del Perú y con más de 20 años de experiencia en Chile luchando contra los mapuches. Y por su experiencia se le dio el mando de los 21 milicianos de la misión. Sin un idealista como San Vítores y por las experiencias recientes, los jesuitas apoyaron la postura de Esplana de pasar a la ofensiva y castigar de manera ejemplar a los chamorros contrarios a los españoles para evitar la impunidad de sus asesinatos y que perdiesen el respeto a los españoles. Esplana atacó de noche una aldea conocida por su oposición a los jesuitas, matando a varios hombres y quemando sus casas para así mandar un mensaje muy clarito. Hizo lo mismo en otras aldeas que no dejaban entrar a los católicos o aquellas responsables de la muerte de jesuitas con la ayuda del jefe chamorro Antonio Aigi, convertido al catolicismo y buen aliado de los españoles. En aquellos momentos Esplana fue visto como el salvador de la misión jesuítica en Guam. A mediados de 1676 llegó el primer gobernador civil oficial de las Islas Marianas para reemplazar el mando de Damián de Esplana. Y con los nuevos soldados ya contaban con 50 suyos más los aliados chamorros, con los que prosiguieron con la política de represión a la mínima que olían posibilidad de nuevas revueltas. Los asesinatos de algún jesuita más y sus ayudantes provocó incluso que algunos chamorros fueran por los asesinos,
por lo que cada vez había más división entre los chamorros por su apoyo u oposición a los misioneros. Un nuevo jurado apareció, un hombre ciego llamado también de Agaña, llamado Agualín, que fue por las aldeas del norte y este del Guam más contrarias a los españoles y algunas también del sur que habían sufrido represalias. Entonces, a finales del verano de 1676, unos chamorros incendiaron una iglesia y misión y un jefe chamorro que pretendía ir de salvador de los 8 soldados de la guarnición aprovechó para matarles a traición. Los españoles mejoraron las defensas de Agaña en vistas a un asedio y recomendaron a los aliados chamorros como Antonio Aigi, Ignacio Ireti o Alonso Son que no los ayudaran directamente por miedo a represalias contra sus pueblos. Aún así, los aliados chamorros asistieron luchando contra aldeas contrarias a los españoles, cortándoles el paso o trayendo también comida a los asediados. Y es que los lazos con algunos chamorros se estaban fortaleciendo por el catolicismo, las escuelas fundadas por los jesuitas, los bienes que podían dar los españoles o los primeros matrimonios entre los extranjeros y las mujeres chamorras. Tras 4 meses de asedios y tibios asaltos chamorros que se cobraron la vida de varias decenas de ellos, los atacantes liderados por Agualín simplemente se fueron. Marcharon así, desaparecieron, se evaporaron y Agualín fue capturado y asesinado 2 años después. Llegó un nuevo gobernador con 30 nuevos soldados y continuó la tarea de sus predecesores con ataques a aldeas enemigas como Funa al sur o Talofofo y Picpuc al sureste de Guam. Todo esto con la ayuda de aliados nativos. Al pasar por diferentes aldeas, los españoles establecieron que las aldeas debían entregar a quienes asesinasen o incitasen una rebelión, y cualquier aldea que fuese refugio de antiespañoles sería severamente castigada. En general, estas reglas fueron bien recibidas porque cada vez era más aceptada la autoridad española y esperaban recompensas por su colaboración en forma de reconocimientos y títulos. Jurao o Agualín siguieron la política de alianzas temporales y frágiles entre aldeas chamorras para hacer frente a un enemigo común, pero sin un modelo político alternativo que unificase a los chamorros. En cambio, los españoles ofrecían una autoridad central y cargos y autoridad más estable a individuos importantes que colaboraran. Ser amigo, pues, de los españoles parecía ponerse del lado ganador. De pronto, aquellos que habían participado en asesinatos de misioneros y soldados o anteriores rebeldes se convirtieron en fugitivos que difícilmente pudieron escapar porque las aldeas tenían muchos incentivos para entregarlos a los españoles, y hombres y mujeres chamorras entregaban las cabezas de esos criminales, como por ejemplo la de Matapanc, el responsable de la muerte del padre San Vítores. Para el año 1680, la mayoría de chamorros del Guam ya estaban atendiendo vestidos a misa en iglesias, bautizando a niños sin miedo y dejándoles para ser educados en las escuelas jesuitas, casándose por el rito cristiano y enterrando a los muertos sin quedarse con su cráneo. La resistencia chamorra cada vez era más rara en Guam. Mientras tanto, las muertes de isleños por enfermedades traídas por los europeos estaban aumentando y no ayudó la concentración de la población por la instauración de las reducciones en finalmente 6 aldeas de Guam: Agaña, la capital de las Marianas, Pago, Agat, Inaraján, Humatac y Merizo. Las pequeñas aldeas fueron abandonadas y las tierras cercanas a las reducciones siguieron siendo propiedad de sus antiguos habitantes. Y lo que hacían era ir a dormir al pueblo e ir a trabajar los campos de sus propiedades rurales durante el día. El veterano de Flandes, Antonio de Saravia, llegó a las Marianas como el primer gobernador nombrado desde Madrid, con lo que en teoría dejaba de estar subordinado a su cargo a Filipinas o Nueva España. Con Saravia, las tropas españolas y los chamorros de Guam trabajaron juntos para construir nuevas carreteras, mejorar los pasos de montaña, enseñar a los chamorros nuevos oficios y tareas como por ejemplo tejer, o ayudarles en la plantación de nuevos cultivos como el tabaco o cotón, o en la crianza de animales introducidos por los españoles, tales como pollos, cabras, ovejas, vacas, caballos o gansos. Antes de que Saravia llegase a las Marianas, el gobernador interino y sargento José de Quiroga y Lozada desembarcó con sus tropas en la isla de Rota, refugio de fugitivos del Guam.
la conquistó y se llevó 150 habitantes para relocalizarlos a Guam. Al año siguiente, Quiroga hizo una nueva expedición porque de nuevo llegaron fugitivos rebeldes de Guam y sometió la isla con ayuda local, aunque aún quedó algo de resistencia durante algunos años. Tras esto, se implantó el mismo modelo de reducciones de Guam, estableciendo dos reducciones en Rota, la aldea de Agusan y la de Sosa, actual Sonsong, quedando con el tiempo solamente esta última durante el tiempo colonial español. A todo esto se hizo obvio el problema de unas tropas, en su mayoría de Nueva España, con baja moral, mal pagadas y también mal alimentadas, sin un buen entrenamiento militar o experiencia y de dudosa moralidad, especialmente por sus intentos de conseguir favores sexuales de chicas estudiantes chamorras con las que a veces se casaban para así legalizar, digamos, hacer legítimas estas uniones, o directamente violaban a las aldeanas. Los soldados que unos años atrás fueron vistos como salvadores de la misión eran ahora un obstáculo para la cristianización de los chamorros y ponían en peligro el propio dominio español con su mal comportamiento. Los jesuitas continuaron con su esfuerzo de expansión a las islas del norte de las Marianas, empezando por Tinian y Saipán, sin mucho éxito al principio. Tras la muerte de Antonio de Saravia en 1683, volvió el primer comandante de las Marianas, Damián de Esplana. Una de las primeras medidas del gobernador Esplana fue enviar una expedición de conquista de Tinian y Saipán junto a misioneros jesuitas bajo el mando de Quiroga. En Tinian no tuvieron problemas, pero en Saipán encontraron resistencia, pese a que en general las aldeas estaban dispuestas a aceptar la paz ante la amenaza de quemar sus casas y matar opositores. Con los 75 soldados hispanos y 75 más aliados chamorros fuera de Guam, Agaña quedó bastante desprotegida y esto lo aprovechó un jefe de una aldea del norte de la capital mariana para eliminar o intentar eliminar a los españoles. El jefe, llamado Yura, se alió con varios descontentos de otras aldeas para asediar Agaña, defendida por Ignacio Inetti y sus chamorros proespañoles, que rehusaron cambiar de bando pese a la insistencia de Yura. Yura instigó para que algunos de los soldados españoles y filipinos casados con chamorras cometieran traición, por lo que está claro que no era una simple guerra entre chamorros e hispanos. Yura y 40 hombres suyos entraron por sorpresa pretendiendo ir a misa y atacaron a los soldados desprevenidos, provocando la muerte de 4 soldados y dejando malherido a 17, entre ellos el gobernador Esplana. Aún así, los defensores consiguieron matar a Yura y dispersar a los asaltantes. A los pocos días, los rebeldes volvieron con más hombres. Don Ignacio Inetti y sus hombres mataron al nuevo líder y los milicianos chamorros proespañoles, los niños de las escuelas jesuitas y sus familiares, y hasta algún jesuita, cogieron las armas y resistieron las embestidas rebeldes. Pronto circularon noticias del éxito de la rebelión, falsas noticias, fake news, y de la casi aniquilación de los españoles para así animar a más chamorros a rebelarse. Y así murieron los jesuitas de Rota atacados por chamorros de la isla de Tinian. Al sargento Quiroga aún no le habían llegado las noticias de la rebelión generalizada de las Marianas. Él siguió ahí tan tranquilo con lo suyo, que estaba ahí pues, construyendo un fuerte en Saipán, y solo se dio cuenta de la situación cuando vio que el destacamento de 25 hombres dejado en Tinian había sido completamente aniquilado. Guerreros de Saipán y Tinian unieron fuerzas para masacrar a las tropas de José de Quiroga, lo que obligó a sus tropas a replegarse en el fuerte sin acabar aún y resistir pues como pudieran. Con todo lo que había pasado, de los 75 soldados españoles, novohispanos y filipinos que había traído Quiroga, solo quedaron 35. Los españoles tuvieron que huir de noche y cogieron unas canoas para dirigirse a Guam con la esperanza de que aún resistieran. A la que el temido Quiroga llegó a Agaña, los sitiadores se dispersaron y los españoles pudieron volver a pasar a la ofensiva castigando a los rebeldes y devolviendo la paz a Guam. Comparados con los estallidos de violencia anteriores, la rebelión de Yura del 1684 se cobró bastantes más víctimas en ambos lados, cerca de 100 en total, que pese a que en otros contextos serían pocas, en la guerra tradicional de las Marianas eran cifras inauditas. El haber estado a punto de morir por los ataques chamorros hizo que el gobernador Damián de Esplana cambiase
digamos que se volviese más paranoico y también cobarde, y ordenase matar a cualquier chamorro que pareciese enemigo. Además, se convirtió en un corrupto que abusó de mujeres chamorras y usó su autoridad para comprar productos en Manila, pero venderlos en Marianas a precio de Nueva España, todo para satisfacer su hambre de obtener ganancias privadas a costa del bienestar de sus soldados mal pagados. Cuando Esplana se marchó en 1688, como gobernador interino, Quiroga aprovechó para disciplinar más a sus soldados, pero a estos se les acabó la paciencia y se amotinaron. Y si Quiroga no fue ejecutado fue por la intercesión de un padre jesuita. Entre 1694 y 1699, el gobernador interino Quiroga lideró varias expediciones de conquista definitiva de las islas del norte de las Marianas, que entre las amenazas de las armas españolas y las promesas de perdonar los levantamientos anteriores, siempre que se dejase trabajar a los jesuitas, pues permitió el sometimiento de Rota, Tinian, Saipán y todas las pequeñas islas más al norte. Toda la población chamorra fue obligada a emigrar y asentarse en las reducciones españolas de Guam, Rota y Saipán, mientras que el resto de islas quedaron oficialmente deshabitadas y para el año 1730 también Saipán fue deshabitada. Las guerras chamorras no se llevaron la vida de muchas personas por muerte violenta en batalla, pero las consecuencias que tuvo la conquista y colonización española sí fueron catastróficas para la demografía chamorra, igual que en América por las enfermedades eurasiáticas africanas que trajeron los españoles y de la que los marianos no eran inmunes, pero también por factores mucho más evitables, como las migraciones forzosas y la política de reducciones o los trabajos forzados. De este modo, en pocas décadas la población chamorra pasó de entre 20 y 30.000 habitantes en época precolonial a menos de 3.000 en la primera mitad del siglo XVIII. Dejando ya de lado pues las guerras chamorras, toca ver ahora qué cambios y continuidades ocurrieron dentro de la sociedad chamorra bajo dominio español. En la historiografía anglófona muchas veces se ha presentado a los chamorros como gentes indígenas que con la conquista española fueron hispanizadas y perdieron su carácter cultural austronesio, o como si directamente hubiesen sido todos aniquilados, digamos todos los chamorros de pura raza, y forzados al mestizaje. Contra esta visión de aculturación o genocidio, David Atienza y otros investigadores hablan de resistencia adaptativa chamorra para enfatizar el rol activo de los chamorros como agentes de su propia historia. Porque como en cualquier forma de imperialismo o colonialismo, aunque haya una relación asimétrica entre conquistadores y conquistados, los conquistados mantienen algunos rasgos propios y también tienen su papel en la formación de la nueva sociedad. No son sujetos pasivos que aceptan sin rechistar ni modificar la cultura de los conquistadores, ni tampoco son víctimas indefensas. Tanto es así que ya hemos visto cómo durante las guerras chamorras los españoles se ganaron fieles aliados indígenas que fueron absolutamente fundamentales para el ejercicio de la soberanía española. Los sistemas de poder chamorro tradicionales fueron canalizados a través de las milicias chamorras al servicio de la corona española. Por ejemplo, en 1681 el gobernador Antonio de Saravia organizó una ceremonia religiosa y militar y tomó juramentos de los jefes chamorros aliados, dándoles títulos militares españoles tales como maestres de campos, capitanes o alférez. Por lo que la jerarquía de poder precolonial se hispanizó y se fijó de manera más estable. Como ya he comentado un poco antes, esto interesaba a los cabecillas chamorros porque antes los caciques chamorros formaban alianzas militares en caso de guerra que se deshacían al terminarse un conflicto y tenían poco poder sobre su comunidad. En cambio, los españoles ofrecían títulos y una jerarquía más marcada y más estable que ofrecía a los jefes chamorros más autoridad política y prestigio para su clan. Destaca, por ejemplo, don Antonio Aigi, maestro de campo, teniente gobernador y capitán general de todos los chamorros, que durante las guerras chamorras tuvo un papel clave como el más fiel aliado de los españoles, por ejemplo, dando suministros a la guarnición española de Agaña durante la revuelta de Hualín en 1676, cortando el paso a los chamorros antiespañoles o luchando codo con codo con las fuerzas coloniales en la conquista de Picpus y Talofofo en 1678.
Es por esa lealtad y por el papel clave de Aíji en el establecimiento del dominio español en las Marianas que con su muerte en 1701 se celebró un funeral con una procesión muy solemne y con el capitán de la guarnición José de Quiroga al frente. Después está, por ejemplo, don Alonso Son, que participó también en las batallas de Picpus y Talofofo, fue sargento mayor de los distritos de Agat y Umatac y hasta encabezó una pequeña expedición de exploración de las Islas Carolinas para España. Y otro jefe chamorro aliado que destaca es don Ignacio Inetti, sargento de las milicias marianas que comandó una fuerza de 50 indígenas y protegió a Gaña de su tercer y último asedio de las guerras chamorras durante la revuelta de Yura de 1684. Fueron Inetti y sus milicias chamorras los verdaderos héroes responsables de la supervivencia de la colonia de Gaña. Y hubo más indios amigos, como los españoles los llamaban, que colaboraron con los españoles, algunos por miedo y otros porque esperaban beneficios en reciprocidad. Las milicias de chamorros fueron la mejor forma de integrar la cultura política y militar chamorra en la nueva realidad colonial. En los censos del siglo XVIII hasta se pueden encontrar cargos duplicados de maestre de campo y sargento entre los chamorros, tanto en activo como retirados. Y esto podría ser un ejemplo más de sincretismo cultural, porque en algunas culturas de Oceanía es normal tener jefes a distintos niveles, por ejemplo a nivel territorial y de linaje. Y esta duplicación de cargos podría corresponderse a la organización política y el liderazgo tradicional chamorro que pervivió en época hispana. En las reducciones podías encontrar jefes chamorros de diferentes clanes y estatus, pero las autoridades españolas y las nativas hicieron aceptable la colaboración de estas élites de distinto origen para organizar el trabajo comunal y mantener el nuevo orden moral y religioso cristiano. Este sistema de incorporación de estructuras de poder nativas en la estructura militar española permaneció hasta finales del siglo XVIII y es una muestra más de que las guerras chamorras y las reducciones no eliminaron las formas de vida nativas, sino que fueron adaptadas al nuevo contexto colonial. Por ejemplo, cuando en 1710 4 navíos de piratas ingleses amenazaron con devastar la isla y sus habitantes si no se les daba las provisiones que requerían, el corrupto gobernador de las islas se puso a negociar con ellos, mientras Alonso Son y otro jefe de las milicias chamorras se comprometieron a reunir a 2.000 hombres de los diferentes distritos del Guam para lanzar una ofensiva contra los ingleses. El gobernador rechazó esta operación, pero es un ejemplo más del papel activo de los chamorros y sus milicias en el orden colonial español. En sus navegaciones con la fragata Kamchatka, el vicealmirante ruso Vasily Mikhailovich Golovnin se sorprendió en 1818 de ver cómo el gobernador español nombraba a muchos funcionarios de las Marianas de entre los nativos chamorros y comían la misma mesa que ellos, una muestra del respeto a las élites indígenas con las que España se apoyaba para ejercer su soberanía en las Marianas. No todos los gobernadores fueron así de buenos y los gobernadores y alcaldes de entre los años 1710 y 1725 explotaron a los marianos para su beneficio personal y hasta abusaron sexualmente de algunas mujeres chamorras, algunos de ellos siendo perseguidos por sus crímenes. Esto que hago de poner el foco en la colaboración de algunos chamorros con las autoridades coloniales españolas no es para blanquear el dominio español y decir que todo fue de color de rosa, en especial teniendo en cuenta lo desastroso que fue para la demografía chamorra la llegada de los europeos, sino que es pues, una forma de remarcar el rol activo de los chamorros en su propia historia. Del mismo modo que se incorporaron las élites nativas en el nuevo orden político y social, también se hizo lo mismo en el ámbito religioso, por ejemplo con la creación en 1690 de la primera congregación indígena mariana, en la que solo los chamorros que no se habían rebelado durante las guerras chamorras se pudieron unir, como recompensa por su fidelidad. También existían fiscales, que en el contexto de las Marianas eran agentes indígenas que ayudaban a los curas a mantener el control moral y religioso de sus gentes. En las Marianas no se estableció el sistema de encomiendas, pero los indígenas sí tuvieron que prestar trabajos forzados a proyectos comunales o entregar bienes. Hubo gobernadores que abusaron del trabajo chamorro y fueron denunciados por ello, y el tema de los trabajos forzados indígenas siempre fueron motivo de disputa entre autoridades civiles, religiosas y nativas.
Por ejemplo, las autoridades españolas nombraban alcaldes o mayordomos de origen español o filipino para controlar el trabajo indígena comunal de cada aldea, que era un trabajo forzado para mantener la población de soldados de Agaña y, en teoría, para controlar la vida cristiana de las aldeas. Pero este cargo fue denunciado por algunos como innecesario porque ya existía un cargo indígena que en teoría se encargaba de la organización del trabajo comunal. En cuanto a la economía de las Marianas españolas, esta siguió siendo bastante pobre, pero lo que sí hubo es muchos cambios en el sistema de producción. Se empezó a cultivar maíz, tabaco, guindillas o pimientas picantes. Se criaron animales como vacas o pollos y todo esto fue incorporado en la dieta local, creando una nueva tradición culinaria. Los chamorros estaban exentos del pago de impuestos, de ahí que a cambio tuvieran que prestar su trabajo a veces, y como he comentado antes, lo normal en la vida de un chamorro del siglo XVIII era dormir en el pueblo para luego, durante el día, pues ir a trabajar en granjas y tierras cercanas de su propiedad. La sociedad chamorra hispana también cambió mucho. Se impuso una sociedad católica donde el centro de la vida social era la iglesia, y con la destrucción de las casas de solteros la monogamia se hizo la norma y murió la separación de la población entre jóvenes y hombres y mujeres casados. Las ideas de una sociedad patriarcal también calaron e hicieron disminuir el rol de la mujer en la sociedad, pese a que aún hay continuidades con la sociedad matrilineal prehispánica. Tal y como estudiaron Alexandre Coello, que por cierto entrevisté, hice una charla con él en el anterior episodio, y también los trabajos de David Atienza, han reflejado que las mujeres chamorras siguen teniendo la voz cantante en los asuntos de familia y en especial en los ritos funerarios. Otro ejemplo de que los chamorros no aceptaron totalmente el rol menos destacado de la mujer de las sociedades hispanas. En el terreno religioso, antes de la llegada de los jesuitas, las creencias y rituales religiosos de los chamorros se basaban principalmente en el culto de los espíritus de sus ancestros. La veneración a los muertos no desapareció del todo con el catolicismo, y esto se ve en que los funerales de los chamorros pueden durar, hasta más de una semana. Los santos y arcángeles que trajeron los españoles se puede decir que también eran como espíritus de esos espíritus prehispánicos chamorros. Y por ejemplo, la Virgen María fue fundamental en la asimilación y evangelización de los chamorros por ser una sociedad matrilineal, y esa figura femenina pues sigue siendo muy importante dentro del catolicismo chamorro. Los jesuitas toleraron las festividades y costumbres tradicionales chamorras siempre que no chocasen con la moral cristiana, y como era habitual en la orden de los jesuitas, aprovecharon algunas ideas indígenas para adaptarlas en el contexto cristiano y hacerlas asimilables. Esto es así, por ejemplo, con la creencia de los chamorros en un infierno, donde los espíritus eran olvidados y sufrían eternamente si habían tenido una muerte violenta. Los jesuitas pudieron adaptar este concepto que no tenía en cuenta la forma de vida moral, digamos, de la vida a la persona para determinar si vas al infierno o al cielo desde el punto de vista cristiano. Otra continuidad de tiempos precoloniales es la creencia en el Taotaomona, que es el respeto a los espíritus de los ancestros que siguen vagando por las islas. Esto no es visto como incompatible con la creencia cristiana del cielo mayoritaria entre los chamorros. En poco tiempo la lengua chamorra tuvo que incorporar multitud de vocabulario nuevo directamente del español para referirse a todos los nuevos productos e ideas con las que entraron en contacto. Por ejemplo, la masa para referirse a una mesa, jus para referirse a Dios o libertad para hablar de libertad. Además de ideas y cosas, con los españoles llegaron también personas que provocaron un cambio cultural y genético. Llegaron españoles como misioneros, soldados y convictos, novohispanos, peruanos, criollos o mestizos, filipinos, jesuitas también de Alemania, Italia o Bohemia, e incluso esclavos africanos. Durante el siglo XVIII la presencia extranjera estaba bastante limitada a la capital, Agaña, pero en el siglo XIX hubo migraciones y cambios genéticos muy importantes en la sociedad mariana. Y la última cuestión de este episodio es cómo he recordado el pasado español de las Marianas, y para ello hay que ver los efectos de la propaganda antiespañola, de la leyenda negra, del olvido intencional y del contexto actual de unas Marianas colonizadas por los estadounidenses. A mediados del siglo XVII,
La situación geopolítica en Europa había cambiado a favor de Francia y en el siglo XVIII Inglaterra cada vez chocó más con España por el control de las colonias de ultramar. Inglaterra estaba estableciendo su supremacía naval y los ataques ingleses a las posesiones españolas tenían que justificarse. De ahí que se hiciese propaganda contra España, hablando de atrocidades cometidas en América, del fanatismo religioso católico y la endiablada Inquisición o del esfuerzo evangelizador español como algo atroz. Es en este contexto en que se usó ya las Marianas como ejemplo de la maldad española. Y así debemos entender los relatos de visitas de viajeros y navegantes extranjeros europeos entre los siglos XVIII y XIX. Una justificación clave del padre San Vítores para la evangelización de las antiguamente conocidas como Islas de los Ladrones era que las islas eran ricas en almas y pobres en todo lo demás, lo que no haría más que demostrar la verdadera piedad religiosa de los españoles frente a las calumnias de los herejes que decían que la conquista de las Indias había sido solamente o más bien por ansias de oro y plata que por devoción religiosa. La pobreza de los chamorros fue usada políticamente por intelectuales ilustrados y protestantes de otras potencias imperialistas para decir que la pobreza de los chamorros no venía de antes, sino que fue causada por los españoles. La visión católica española con la que fue San Vítores a las Marianas dividía el mundo entre aquellos católicos hijos de Dios y aquellos que se desviaban o no habían recibido la palabra de Dios y que por tanto sus almas irían al infierno. De nuevo esto chocaba con la posterior visión ilustrada de Francia y de los países protestantes que ponían la razón por delante de todo, digamos, y clasificaba a las personas por ser racionales y civilizadas o irracionales e incivilizadas. Y dentro de estos irracionales muchas veces metían a los católicos, o a la mayoría de católicos, por decir que ellos eran pues, unos fanáticos y supersticiosos. Ya en la década de 1740, el almirante de la Royal Navy, George Anson, visitó una de las Islas de las Marianas y escribió sobre la aniquilación y migraciones de chamorros ocurridas por la conquista española. Otros autores británicos y franceses como Voltaire escribieron sobre las Marianas para ponerlas de ejemplo de la violencia a las que fueron sometidos los pobres chamorros por el fanatismo religioso católico español. Es decir, vinculaban la violencia con el catolicismo español. Un naturalista francés presentó como irracional que una familia chamorra no pagase los costes médicos para curar a su hijo, que se rompió simplemente un brazo, pero que luego, a los pocos días, tuvieran que celebrar un funeral, pero lo hiciesen por todo lo alto. Y de nuevo se culpó a la irracionalidad religiosa introducida por los españoles, a pesar de que, como he comentado antes, ya desde la época precolonial los chamorros destacaban por celebrar grandes funerales y dar mucha importancia al respeto a los muertos. Como algunos sabréis, como resultado de la guerra de 1898, España cedió la isla del Guam a Estados Unidos en 1899, mientras que las otras islas de las Marianas fueron vendidas a Alemania por falta de interés estadounidense en ella. Y tras la Primera Guerra Mundial terminaron bajo control japonés en forma de mandato de la Liga de las Naciones. Luego ocurrió la Segunda Guerra Mundial, todas las Marianas terminaron cedidas a Estados Unidos y hoy en día Guam y las Islas Marianas del Norte están separadas administrativamente como territorios no incorporados, básicamente como colonias de Estados Unidos, al igual que Puerto Rico, donde sus habitantes, donde sus ciudadanos, digamos que no disfrutan de los derechos completos de ser estadounidense. Estados Unidos gobernó el Guam durante medio siglo, de hecho, bajo un régimen militar y con un gobernador y oficial naval gobernando de manera autocrática y sin límites legales. Y con el cambio del régimen colonial español, al estadounidense, pues hicieron la típica. Los americanos hicieron la típica de desacreditar el régimen anterior para justificar el suyo propio. De las primeras decisiones que tomó el capitán Richard Leary a la llegada de los marines estadounidenses en Guam fueron medidas contra el clero católico y contra los españoles. Las medidas incluían la prohibición de las fiestas anuales de los pueblos, la prohibición de tocar campanas, la eliminación de la religión en las escuelas y la expulsión de los curas españoles.
Un historiador estadounidense en 1930 presentaba al gobierno español como un gobierno opresivo que llevó a cabo una guerra de exterminio contra los chamorros, mientras que el Guam, bajo dominio estadounidense, había progresado con escuelas, hospitales y carreteras que mejoraron el bienestar de los isleños. Tras la Segunda Guerra Mundial era cada vez más difícil mantener un dominio colonial, tanto por la oposición de las poblaciones locales como por motivos morales, por motivos ideológicos de la época. Una estrategia para mantener el control estadounidense sobre el Guam fue revivir la leyenda negra y presentar a los chamorros como unas víctimas del opresivo poder colonial español que debían ser protegidos por los benevolentes estadounidenses. Hubo historiadores estadounidenses en los años 60 que hablaban de exterminio, de guerras de exterminio, y personificaron el genocidio español en Marianas en la figura del sargento José de Quiroga, cuando en realidad este fue un pragmático que redujo la violencia de las islas y denunció los abusos de un gobernador. La manipulación de la figura de Quiroga es escandalosa, es tan escandalosa por obvios errores, o más bien malintencionados errores de traducción. Por ejemplo, en un escrito un jesuita escribió que Quiroga pudo matar a más de 200 chamorros, pero por piedad religiosa no lo hizo. Y en muchas traducciones inglesas esto se tradujo como que mató a más de 200 chamorros. Se reprimió el uso del español y del chamorro, y de esta manera hoy en día pocos marianos conocen el español o el chamorro y no pueden acceder a buena parte de las fuentes históricas de la historia del archipiélago. Ya expliqué un proceso similar en el episodio corto 6, la deshispanización de Filipinas, que de nuevo sufrió la nueva política lingüística impuesta por Estados Unidos, destinada a eliminar todo lo que oliera a hispano. En las escuelas de las Marianas se habla bien poco del periodo de dominio español. Se ve, como un paréntesis oscuro frente al periodo precolonial y al periodo estadounidense. Y a veces se niega la existencia hoy en día de los habitantes originales de las Marianas y de tradiciones, auténticamente chamorras por las supuestas guerras de exterminio hispano-chamorras o por un supuesto genocidio español. Gran parte del patrimonio material de la época hispana se ha dejado caer en un estado de ruinas, o fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial sin reconstruirse, o directamente se tiraron abajo por las infraestructuras creadas por los estadounidenses para servir ante todo sus prioridades militares entre la base naval y la base aérea de Guam. De las 12 iglesias construidas en tiempos de jesuitas, no queda ni una sola en pie porque tuvieron que ser construidas con madera y reconstruidas con piedra hasta ser reemplazadas o abandonadas totalmente, fuera por desastres naturales o, como por ejemplo tifones, como por también la acción destructiva humana en guerras. Un ejemplo de esto es la iglesia de San Dionisio, de la aldea de Umatac, una de las principales aldeas chamorras en el periodo precolonial y el colonial español del Guam, y que entre 2017 y 2019 fue excavada e investigada por un equipo liderado por Sandra Montón Subias. Como curiosidad, es significativo del papel activo de los chamorros que los jesuitas incorporaran bloques de coral y conchas en la construcción de la iglesia de San Dionisio. La introducción del hormigón y la construcción de viviendas basadas en la rapidez y resistencia de los materiales ha hecho que se haya ido olvidando el pasado precolonial y colonial hispano porque se ha borrado literalmente del paisaje. Las elocuentes palabras del congresista e investigador Robert Underwood cita: en el mundo de hoy, donde los derechos indígenas constituyen un elemento esencial del discurso político, las demandas de una herencia española no tienen ningún beneficio concreto y, en consecuencia, tampoco tienen un lugar destacado. Fin de la cita. Combina ese olvido premeditado y visiones negativas estereotipadas del mundo hispano y tienes una visión muy negativa y una amnesia colectiva de las Marianas españolas. Lo irónico es que hoy en día el catolicismo es un elemento identitario fundamental para los chamorros. Es decir, un elemento impuesto por el colonialismo español es hoy en día un elemento identitario de resistencia de la cultura chamorra frente al protestantismo de Estados Unidos. Esto es muy similar al nacionalismo filipino, que usó el catolicismo y la lengua española como elementos anticoloniales contra el imperialismo estadounidense, lo que no es más que una muestra de que las identidades y la memoria colectiva son cambiantes.
Ya en la primera mitad del siglo XX, el psicólogo y sociólogo francés Maurice Halbach afirmó acertadamente que la memoria colectiva no es más que una reconstrucción selectiva del pasado, normalmente en respuesta a unas necesidades y una agenda política determinada de un colectivo. De ahí que hoy en día el catolicismo se ha visto como un elemento tradicional de la cultura chamorra. Nuevamente, de forma similar a lo ocurrido en Filipinas, la liberación del Guam de la ocupación japonesa y el desprestigio de la dictadura de Franco, por su cercanía al eje, reforzó la lealtad de los chamorros a Estados Unidos y el olvido también y desprestigio de todo lo que fuera hispano. Pero a partir de los años 70, una generación que no había crecido en época de guerras empezó a cuestionar la legitimidad estadounidense de gobernar como colonias las Marianas en un orden mundial teóricamente anticolonial. E historiadores locales empezaron a repensar de manera crítica los periodos de dominio español y estadounidense, ambos con sus luces y sombras. Por ejemplo, se usa la arquitectura late del periodo precolonial o figuras, por ejemplo, como el jefe chamorro antiespañol Jurao, para reivindicar la lucha contra los poderes coloniales y los derechos de autodeterminación de los chamorros frente al imperio estadounidense. La identidad chamorra actual, o neochamorra, como la llama a veces el antropólogo y etnohistoriador David Atienza, está llena de contradicciones como resultado de su historia. Por una banda, rechaza el colonialismo occidental, pero mantiene elementos hispanos como el catolicismo y otros estadounidenses. Por un lado, los chamorros se reivindican como aborígenes de las Islas Marianas, pero por otro reconocen que no quedan chamorros puros y ven con orgullo que en las Marianas haya una mezcla cultural y étnica entre chamorros, filipinos, estadounidenses, asiáticos, hispanos e isleños de otras partes de Oceanía. Es por eso que en las Marianas digamos que las Marianas es uno de los mejores ejemplos de por qué el modelo binario de los debates coloniales de dicotomías como colonizador y colonizado, o por ejemplo entre colaboración versus resistencia, no se corresponde con la realidad, sino que la identidad de los que se identifican como chamorros, sus relaciones con los españoles o ahora con los estadounidenses, se negocian constantemente. Aquí termina este episodio. Si quieres más contenido sobre la historia de España, sigue el programa en redes sociales como TikTok o Twitter y únete al servidor de Discord para hablar de historia, compartir bibliografía y más. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita si estás en YouTube o suscríbete al podcast de Memorias Hispánicas si quieres más episodios temáticos como este. Y si me quieres ayudar a seguir con el programa, compártelo y apóyalo en patreon.com/lahistoriahispana. El próximo episodio será un episodio cortito sobre los cambios que provocó el colonialismo español en la alimentación y sexualidad de las Islas Marianas. Sígueme para no perdértelo y ¡hasta la próxima!